Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es este webinar de Administración Integral de Proyectos. Y bueno, comentarles nuevamente lo que es la parte de derechos de propiedad. Estamos utilizando conceptos de Administración Integral de Proyectos, tomando como referencia el Project Management Body of Knowledge en su quinta edición y que tiene derechos y es propiedad del Project Management Institute desde el 2013. Bien. Muy importante, eh, algo que debemos de considerar es que existen 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento. Estos grupos de proceso son los de inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y de las 10 áreas de conocimiento, bueno, tengo lo que es la administración integral de proyectos, la administración del alcance del proyecto, la administración del tiempo, del costo, la calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, provisionamiento e involucrados en mi proyecto. Y si se dan cuenta, la única área de conocimiento que está tocando lo que son los 5 grupos de proceso es precisamente esta área de administración integral del proyecto. ¿Y cuál es el principal rol del administrador de proyectos considerando esta área de conocimiento? Bueno, pues que debo de tener la capacidad de ser integrador, de colocar todas las piezas de mi proyecto para hacer que funcionen desde un enfoque integral. Muy importante como project manager, debo de evitar hacer micromanagement, es decir, enfocarme a una sola actividad o estar ejecutando labores técnicas o operativas en mi proyecto, porque esto me va a restar visibilidad de lo que está pasando en el resto de mi proyecto. Entonces, debo de tener esta vista tipo águila, en donde yo pueda a muy alto nivel estar conociendo qué es lo que sucede en mi proyecto y voy a tener apoyos que me van a estar dando información o brindando informes del detalle de las actividades en mi proyecto. Entonces, muy importante, mi rol es más generalista y menos especialista. Debo de conocer del tema, sí, pero no ejecuto. Yo soy quien estoy guiando, encauzando, dirigiendo al equipo de trabajo para lograr el objetivo, la meta de ese proyecto, lograr el resultado, servicio o resultado único que estoy buscando. Y en esta área de conocimiento voy a definir, a combinar, identificar y coordinar pues los procesos y actividades que voy a aplicar en mi proyecto. Muy importante para tener una gestión exitosa de manera integral, debo de considerar las expectativas de todos los involucrados y debo de hacer el registro de esas expectativas en la parte de los requisitos para determinar si estoy dando cumplimiento a estas o no. Implica también el realizar toma de decisiones. Toma de decisiones con respecto a qué, pues hacia la asignación de los recursos, hacia balancear objetivos en mi proyecto, manejar interdependencias con otras áreas de conocimiento. Project Manager que no toma decisiones está ejecutando a lo mejor un rol de coordinador, de facilitador. Acuérdense que la traducción real es director de proyectos, entonces al ser directivo, a estar encauzando, forzosamente me veo obligado en algún momento a ejercer toma de decisiones. También desde este enfoque integral voy a estar administrando todos los documentos del proyecto para garantizar que sean consistentes con respecto a qué, con respecto a mi plan de administración de proyectos, que ya vimos que es esta guía base que me va a permitir indicar el cómo voy a ejecutar mi proyecto desde mis diferentes áreas de conocimiento. Tengo entonces un total de 6 procesos que forman parte de esta área de conocimiento distribuido, ya vimos, a lo largo de los 5 grupos de proceso. Vamos con el primero, es el desarrollar el acta de constitución de proyecto o Project Charter en inglés. ¿Y qué es este documento? Bueno, es aquel que autoriza formalmente la existencia del proyecto. Cuando se crea y se autoriza, decimos, hay proyecto, existe proyecto. Y es muy importante porque también les va a otorgar la autoridad a ustedes como administradores de proyectos para que puedan utilizar los recursos de la organización para ese proyecto. Si no tienen su Project Charter autorizado, el riesgo que están corriendo de cancelación del proyecto es muy grande.
Los beneficios de contar con este documento es, uno, tengo un inicio limitado de ese proyecto y está bien definido, tengo un registro formal y tengo la aceptación y compromiso adecuado por parte de mi patrocinador. Por lo general, cuando esto sucede, se comunica a toda la organización, se va a dar este proyecto, tal persona es el administrador del proyecto, tiene todo mi respaldo para hacer el uso de la organización. Señores, bríndenle todo el apoyo que se requiera para que el proyecto sea exitoso. Si no existe esta comunicación, este nivel de compromiso, por lo general están navegando contracorriente o ustedes son los que van a estar comunicando constantemente de que hay un proyecto porque no se dio el patrocinio adecuado de manera inicial. También en este punto implica el que estoy planeando a un alto nivel el proyecto de tal manera que sigo evaluando si es viable o no el realizar ese proyecto. Como entradas voy a tener lo que es el estatuto del trabajo del proyecto o Statement of Work, su caso de negocio, sus acuerdos o contratos, activos, procesos organizacionales y factores ambientales de la organización. Como herramientas y técnicas voy a tener el juicio de experto y técnicas de facilitación. Salidas tengo lo que es el acta del proyecto o Project Charter. ¿Qué es el Project Statement of Work o el enunciado del trabajo del proyecto? Bueno, va a ser una descripción narrativa a alto nivel de ese producto, servicio o resultado que ustedes deben de entregar. Acuérdense que su proyecto se está gestando ya sea porque está resolviendo alguna necesidad comercial, una descripción del alcance del producto, un plan estratégico y bueno, la descripción de esos elementos van a estar incluidos en este documento. Su caso de negocio, bueno, les va a brindar información desde un enfoque de negocio, les va a dar la información necesaria para determinar si es viable o no en términos de inversión llevar a cabo ese proyecto y por lo general un caso de negocio está incluyendo este descriptivo, su análisis de mercado, su información financiera, de cuánto les va a costar ese proyecto, cuándo van a de alguna manera obtener algún beneficio a nivel de inversión por haber corrido ese proyecto, los recursos que necesitan, el mercado al que están enfocados y de ahí, bueno, ustedes obtienen un costo-beneficio para crear, si se aprueba el proyecto, esa demanda, ese producto, resultado, servicio que va a satisfacer la demanda del mercado, la necesidad del comercial, la solicitud de su cliente, o les va a permitir tener un avance tecnológico o dar cumplimiento a un requerimiento legal, o para aquellas organizaciones que son socialmente sustentables o que tienen que obedecer ciertos temas de beneficio de impacto ecológico, bueno, pues aquí se determinó en su caso de negocio. Tengo entonces para seleccionar de un portafolio de proyectos viables dos métodos para hacer la selección de su proyecto. El primero es el método de medición de beneficios, que es un enfoque comparativo, o un método de optimización por restricciones, que es un enfoque matemático. Dentro de los métodos de medición de beneficios voy a tener lo que es el Murder Board o tablero asesino, revisión de pares, modelos de calificación o de ponderación y modelos económicos, por ejemplo, lo que es la parte de análisis de costos, el análisis del valor presente neto. Esto, ojo, es enfoque comparativo y son los que tradicionalmente se utilizan en la vida real. Hay organizaciones ya mucho más complejas en donde se utilizan lo que es la parte de programación lineal entera, en donde utilizan variables de este tipo, programación dinámica y programación multiobjetivo y se utilizan herramientas para determinar cuál es el proyecto más viable, más rentable. Acuérdense que tienen como insumos sus acuerdos, sus contratos y qué puede ser un acuerdo, puede ser a lo mejor un correo electrónico, acuerdos verbales, que en México pues esto no es muy válido, sin embargo en otros países sí son un insumo confiable. Declaraciones de intención, cartas de acuerdo, niveles de servicio si es en su organización a nivel interno, memorandos de entendimiento o un contrato como tal, bajo el entendimiento de que hay una parte que está dispuesta a ofertar su producto o servicio y alguien que está dispuesto a adquirir ese producto y servicio y pagar por él.
Técnica de juicio de experto. Bueno, ¿qué es el juicio de experto? Esta técnica puede ser una persona, una organización que está demostrando que tiene la experiencia y el conocimiento para poder brindar su opinión o poder realizar algún tipo de documento. ¿Quiénes pueden ser el juicio de experto? Pues un área en la empresa, alguna consultora que ustedes estén contratando, personal interesado, asociaciones profesionales y técnicas, grupos industriales o la oficina de dirección de proyectos, recordando que los PMOs por lo general tienen información de proyectos anteriores y pueden determinar entonces el comportamiento de este proyecto que ustedes están evaluando o que están corriendo. Técnicas de facilitación, algunas que se consideran para elaborar el acta de constitución de proyecto son la generación de propuesta, la revisión de problemas, arreglo de diferencias y organización de juntas. ¿Qué es lo que va a tener entonces mi Project Charter? Este documento que me está confiriendo autoridad para utilizar los recursos, pues a alto nivel tiene el propósito del proyecto o la justificación de este, el objetivo, que muy importante, esos objetivos en el proyecto deben de ser redactados de manera SMART, es decir, que sean medibles. En el tiempo voy a estar definiendo también lo que sea en la parte de criterios de éxito relacionado, cuando voy a indicar que cumplí el objetivo de mi proyecto. ¿Cómo sé que realmente me van a aceptar ese proyecto cuando concluya? Sus requerimientos a muy alto nivel, sus supuestos y sus restricciones, la descripción del proyecto, recursos preasignados al proyecto, resumen del cronograma, sus involucrados, sus riesgos a alto nivel, sus milestones en un alto nivel y su presupuesto del proyecto a nivel de resumen. Muy importante, su Project Charter es esto, es decir, hay proyecto y puedes utilizar recursos. La información que está contenida en este documento presenta variaciones. ¿En qué momento voy a refinarlo? Cuando entre a mi planeación. Recuérdense que ahorita estamos en el grupo de proceso de inicio. Cuando planeé, entonces ya puedo refinar estos elementos. Bien. Me muevo al siguiente grupo de proceso, que es el de planeación. ¿Y qué voy a hacer en esta área de conocimiento? Voy a desarrollar mi plan de administración de proyectos. Este proceso que me permite, bueno, definir, preparar y coordinar todos los planes subsidiarios. Y el beneficio que tiene es que cuento con un documento central, es como la Biblia del Project Manager, que me va a indicar el trabajo que se va a realizar en el proyecto. Prácticamente existe un plan subsidiario por cada área de conocimiento y algunos otros planes subsidiarios que debo de considerar son el plan de administración de cambios, el plan de administración de la configuración, el plan de administración de requerimientos y el plan de mejora a procesos. Para desarrollar el plan de administración de proyectos tengo entonces como insumo mi Project Charter, mis salidas del proceso de planeación, porque acuérdense que esto es algo iterativo, o sea que en cada fase de mi ciclo de vida del proyecto estoy corriendo mis 5 grupos de proceso, entonces lo de mi planeación de una etapa anterior me sirve como insumo para una etapa subsecuente, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. Como herramientas y técnicas tengo el juicio de experto y técnicas de facilitación. Como salida tengo mi plan de administración de proyectos. Y algo que me gusta enseñarles cuando hablamos de salidas del proceso de planeación como insumo es que alrededor son de 53 insumos los que debería de estar yo considerando para desarrollar mi plan. Se dice que planear es fácil, no es fácil, necesito información para poder hacerlo. Y un ejemplo es esto, cuando digo salidas del proceso de planeación, son todos estos insumos que estoy mostrando en pantalla los que debería de estar considerando por cada una de las áreas de conocimiento al menos. Por ejemplo, tengo mi plan de administración del alcance, mi matriz de trazabilidad, mi estatuto del alcance del proyecto, mi actualización de documentos del proyecto, mi línea base del alcance como tal, mis listas de actividades, mis diagramas de red, mi Resource Breakdown Structure, mis estimados de duración de actividades, mi línea base del cronograma, mis estimados de costos,
mi presupuesto, mi línea base de desempeño de costos, mi plan de administración de la calidad, listas de verificación, plan de recursos humanos, mi plan de administración de adquisiciones, mi plan de administración de comunicación, mi plan de administración de riesgos. Entonces, si se dan cuenta, en el estándar te lo limitan a nivel de insumo como salidas del proceso de planeación, a nivel práctico, a nivel de ejecución, y también para que ustedes en el examen tengan en cuenta esto, debo de considerar todos estos elementos que entran para este proceso de elaborar mi plan de administración de proyectos. Ahora, este plan de administración de proyectos pues va a integrar y consolidar todos los proyectos subsidiarios o todo lo que son sus planes subsidiarios y las líneas bases de esto. Este documento me va a dar lo que es el ciclo de vida seleccionado para mi proyecto. Acuérdense que en el estándar les marcan diferentes tipos de ciclo de vida que pueden ustedes considerar, los procesos de administración de proyectos que van a estar utilizando, recordándoles que hoy en día el Project Management Institute ya no es inflexible, ya nos dice utiliza los procesos que te sirvan. No es necesario utilizar los 47 procesos que están marcados en el estándar. El nivel de implementación de esos procesos, si los voy a formalizar, no los voy a formalizar, si requieren firma, no, la forma en que se van a implementar, la forma en que los voy a ejecutar, el plan de gestión de cambios que voy a estar yo considerando. No hay proyecto perfecto. O sea, si a ustedes en algún momento les presentan un reporte de avance con variación cero, señores, les están mintiendo. O sea, todos los proyectos presentan variaciones y por esas variaciones lo que hago es tener un plan de gestión de cambios. Los cambios son bienvenidos siempre y cuando los pueda monitorear y los pueda controlar. Las necesidades y técnicas de comunicación, a quién voy a comunicar, cómo voy a comunicar, cuándo voy a comunicar, en dónde va a residir esa comunicación. Y lo que comentábamos, las líneas bases de su proyecto. ¿Cuántas líneas bases tengo? 3. La del cronograma, la del desempeño de costos y la del alcance. Y después lo que son el resto de mis planes subsidiarios, que ya vimos que al menos es uno por cada área de conocimiento. Yo les sugiero, hay quienes su plan de administración de proyectos lo elaboran como un solo documento. Yo aquí aplico la técnica de divide y vencerás, porque para mí es mucho más fácil generar varios documentos como anexos, obviamente teniendo uno que sea el marco base, y el resto como anexos o planes subsidiarios, porque si yo hago un cambio, por ejemplo, al tema de mi plan de gestión de costos, voy exclusivamente a esa sección, lo actualizo, lo llevo a autorizar y simplemente recopilo las formas correspondiente al cambio que realicé y no para todo el documento y no para todo el plan si no sufrió cambios. A mí, para mí es mucho más fácil manejarlo de esta forma, no es una regla, ustedes pueden tomar la decisión de manejarlo en un solo documento, pero para que sea mucho más sencillo la gestión documental, yo les doy este tip. Ya una vez que tengo mi planeación, que ya construí todos estos planes subsidiarios, es cuando llevo a cabo la junta de kickoff. La junta de kickoff es, señores, ya planeamos, ya tenemos detallado el trabajo que se debe de realizar, cuánto nos va a costar, los recursos que se requieren, ya definimos cómo vamos a comunicar, cuál es el concepto de calidad que voy a estar aplicando para mi proyecto, si utilizo o no voy a utilizar proveedores. Y si todos están familiarizados y están de acuerdo, se aprueba ese plan de administración de proyectos, es decir, todos los planes subsidiarios, y entonces sí, vamos a ejecutar. Si alguien levanta la mano y te dice no, entonces vuelvo a correr un ciclo de planeación. Pero si se dan cuenta, la junta de kickoff se lleva a cabo cuando terminé mi planeación. Muchos llevan a cabo la junta de kickoff al inicio del proyecto y que creen el rango de variación de esa información que ustedes están mostrando puede ser del más menos 50%. Si ustedes corren su junta de kickoff al término de su planeación, el grado de variación puede ser del más menos 10%, que ya es un rango de variación aceptable. Entonces, al inicio pueden tener juntas de arranque, pero no la nombren junta de kickoff, estarían nombrándola
de manera errónea y estarían debilitando su práctica de administración de proyectos. Bien. Yo una vez que hice el desarrollo de mi plan de administración de proyectos, me estoy moviendo de grupo de proceso hacia el de ejecución. Voy a dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. ¿Y qué trabajo del proyecto? Aquel que planeé. Entonces aquí sí ya me muevo y soy más líder. Encauzo el trabajo que se requiere realizar con los recursos que me asignaron para mi proyecto. ¿Qué actividades estoy considerando en la ejecución? Pues uno, crear los entregables de mi proyecto, reunir, capacitar y dirigir al equipo de trabajo, obtener y gestionar los recursos para mi proyecto, implementar métodos y normas planeadas, gestionar los canales de comunicación, generar los datos del proyecto, emitir solicitudes de cambio, gestionar riesgos, gestionar a mis proveedores, recopilar y documentar lecciones aprendidas. Muy importante, algo que hago como administrador del proyecto y que también hace mi equipo de proyecto es identificar si se requieren hacer cambios a mi proyecto. Y los tipos de cambio que puedo tener son cambios para hacer una acción correctiva, es decir, para realinear el desempeño futuro previsto de mi proyecto con respecto a lo planeado, acción preventiva para reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos de mi proyecto, o bien de reparación de defectos, que aquí se formaliza ya el defecto que ha sido identificado en el proyecto o en algún componente, la recomendación de reparación de dicho defecto o de reemplazo del componente. Ojo, las solicitudes de cambio de reparación de defectos son costosas porque alguien ya se dio cuenta de la falla y está costando en reputación o está costando en un retrabajo que se tiene que realizar. No hay proyecto que sea infalible, pero la cultura que vamos a estar promoviendo siempre va a ser de prevención, no de reacción. Como insumos para este proceso voy a tener lo que es mi plan de administración de proyecto, mi solicitud de cambio aprobado, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. ¿Qué herramientas y técnicas voy a considerar? Mi juicio de experto, mis sistemas de información y reuniones. Como salidas tengo los entregables, reportes de desempeño, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan de administración de proyectos y actualizaciones a los documentos del proyecto. A nivel de sistemas de información para la administración de proyectos, bueno, pues ya hay varios, de hecho se consideran como parte de los factores ambientales en el resto de los procesos que tengo como insumos, me van a permitir gestionar de manera adecuada mi cronograma, poder tener una adecuada configuración de mis documentos o de componentes, recompilar y distribuir información de manera mucho más sencilla, o bien de poder manejar lo que son indicadores claves de desempeño. Yo les sugiero, hay quienes lo hacen, no está mal, quienes llevan su control en un Excel. Sin embargo, si quieren optimizar su práctica de administración de proyectos, ya hay muchas más herramientas que pueden estar utilizando que les permite facilitar su práctica, hacerla mucho más profesional. Hay licenciadas, no licenciadas, en la nube, que pueden ustedes correr en su equipo. Lo importante es que seleccionen alguna, que no se queden con un control básico en una hoja de cálculo, sino que evolucionen la práctica. Reuniones. Bueno, pues prácticamente todos las hemos vivido, es para discutir y abordar asuntos del proyecto durante la dirección y gestión del trabajo del proyecto. Muy importante es que todos los asistentes deben de tener claro qué rol van a tener en la reunión y qué se espera de ellos en esa reunión. Que cada vez que ustedes convoquen, indiquen si es una reunión para dar algún tipo de opinión, de idea o de solución técnica, para informar mutuamente, pero que ya vayan preparados. Yo creo que a todos nos ha sucedido que nos convocan a una reunión y ni siquiera sabemos qué se espera de nosotros. Para que sean reuniones efectivas, comunicamos el objetivo de la reunión, qué insumo espero de ti en esa reunión para que ya vayas preparado y sean reuniones muy ágiles. Las reuniones no se deben de mezclar si no dejan de ser efectivas, y las minutas de la reunión
deben de ser almacenadas conforme se indique en su plan de administración de proyectos, en el plan de comunicación, es el plan subsidiario que tiene esta información. Y ojo, el Project Manager no es quien está forzado a elaborar la minuta en todas las reuniones. Si ustedes se quedan con el rol de elaborar la minuta, pierden enfoque. Acuérdense que ustedes son directivos, deben de guiar a la audiencia a que en esa reunión se logre el objetivo que ustedes están buscando en el proyecto. Entonces, pueden transferir este rol de documentar la minuta a alguien más del equipo de trabajo, o si no tienen un apoyo, comuniquen a su audiencia de voy a grabar la sesión y más adelante les hago llegar la minuta para que ustedes puedan enfocarse en dirigir y ser más moderadores o más guía en la reunión. Reportes de desempeño del trabajo, pues son observaciones y mediciones realizadas durante la ejecución de las actividades. Ustedes deben de verificar que ese desempeño que les están de alguna manera reportando exista, sea veraz. Aquí no se vale el típico de cómo vas, voy bien, ¿no? O sea, es con respecto a lo que ustedes están determinando en su alcance del proyecto, cómo va el progreso, a nivel de porcentaje, a nivel de actividad ejecutada, se debe de poder inspeccionar y analizar en algún momento dado, y su equipo de trabajo debe de darles esta información. Y ellos deben de estar comprometidos a que la información que están proporcionando sea veraz. Muchas veces cuando ustedes preguntan al equipo de trabajo en cómo van, no se sienten tan comprometidos de estar reportando. A ustedes como administradores de proyecto deben de hacerlo, y ellos, nadie mejor que ellos conocen el avance del trabajo que están realizando. Bien. Me estoy moviendo al siguiente grupo de proceso, que es el de monitoreo y control. Voy a monitorear y controlar el trabajo del proyecto, dando seguimiento, revisando o informando con respecto a qué, con respecto al plan. Y gracias al monitoreo y control voy a poder estar ejecutando medidas para estar realineando a mi proyecto constantemente, ya sea en presupuesto, en cronograma o en alcance. Voy a estar dictando acciones preventivas o correctivas según sea necesario. Entonces, ¿qué hago? Comparo el desempeño real del proyecto contra el desempeño que en algún momento yo planeé. Voy a estar identificando nuevos riesgos o viendo si se están materializando alguno de ellos, que se corran los planes correspondientes. Voy a mantener una base de información precisa y oportuna, y para ello requieren el apoyo de sistemas que les realmente permita estar actualizando rápida la información. Proporcionar información necesaria a sus involucrados, van a estar haciendo proyecciones de tiempo y costo, y van a estar monitoreando la implementación de aquellos cambios que han sido aprobados. ¿Es fácil correr este rol integral? No, no es sencillo, y más si no tienen un staff de soporte a la parte de administración, y si su proyecto es grande, bueno, ojo, porque si se dan cuenta son muchos elementos a nivel integral los que debo de considerar como Project Manager. Insumos que voy a estar yo considerando, pues mi plan de administración de proyecto, mis proyecciones del cronograma, mis proyecciones de costos, mis cambios aprobados y validados, mis informes de desempeño, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. Herramientas y técnicas, mi juicio de experto, mis técnicas de análisis, herramientas o software de administración de proyectos y reuniones. Como salidas voy a tener solicitudes de cambio, reportes de desempeño del trabajo, actualizaciones al plan de administración de proyectos y actualizaciones a los documentos del proyecto. Técnicas de análisis, bueno, pues prácticamente nos sirven para hacer pronósticos y de esta manera obtener información de posibles cambios que se pudieran presentar hacia mi proyecto. Algunas técnicas son las de análisis de regresión, métodos de clasificación, métodos el de Ishikawa o el de análisis de causa raíz, pronósticos tal cual, es decir, construir escenarios y correr simulaciones, análisis de modos de fallo y efectos, análisis de árbol de fallos, análisis de reservas, sus análisis de tendencias, sus análisis de valor ganado y análisis de variación.
ustedes van a seleccionar aquella que mejor aplique a su proyecto. La más común es el análisis de variación con respecto a su plan, y cuando se presenta algún tipo de falla, pues el análisis de causa raíz. El siguiente proceso que forma parte de este grupo de procesos de monitoreo y control es el realizar el control integral de cambios. Y esto es que se analizan todas las solicitudes de cambio que se están presentando para mi proyecto y se aprueban aquellas que apliquen y que realmente van a representar algún beneficio o que por algún escenario debo de considerar para mi proyecto. Esos cambios pueden aplicarse a entregables, activos de los procesos de la organización, a documentos del proyecto o a mi plan de administración del proyecto como tal. Muy importante, quien hace la solicitud de cambio son ustedes, administradores de proyecto. Su equipo de trabajo les puede ayudar a identificar cambios, sí, pero quien lleva la solicitud de cambio para tener un mejor control es el Project Manager. Al contar con un control integral de cambios, pues obviamente lo que estoy haciendo es reducir riesgos y garantizar de que estos cambios van a estar alineados al objetivo de mi proyecto. Por ejemplo, cambios que se hacen de manera no controlada, pues lo único que hacen es corromper el alcance o los costos de mi proyecto. Cuando estoy haciendo una administración integral de cambios, pues debo de considerar implementar únicamente los cambios que han sido aprobados, y esto es un compromiso de ustedes y de su equipo de trabajo, sobre todo de ellos. Revisar y analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida. Muchas veces se saltan el proceso porque es muy burocrático, entonces lo debo de hacer tan rápido que sigo el proceso del control integral de cambios porque representa realmente un beneficio y no un trámite administrativo. Gestionar los cambios aprobados, debo de tener conocimiento de cuáles han sido aprobados, cuáles están en proceso de analizarse y cuáles han sido rechazados. Mantener la integridad de las líneas base, revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas. Obviamente debo de coordinar estos cambios a lo largo de todo el proyecto y documentar el impacto que han tenido esas solicitudes de cambio en mi proyecto. Como insumos voy a tener mi plan de administración del proyecto, mis informes de desempeño, mis solicitudes de cambio, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. Herramientas y técnicas que voy a estar corriendo: juicio de experto, reuniones de control de cambios y herramientas para el control de cambios. Como salidas, las solicitudes de cambio aprobadas, mi registro de cambios, mis actualizaciones al plan de administración de proyectos y mis actualizaciones a los documentos del proyecto. Por último, ya una vez que hice el realizar el control integral de cambios, me muevo al siguiente grupo de proceso, que es el proceso de cierre. Y aquí lo que voy a considerar es cerrar el proyecto o fase. ¿Y en qué consiste? Pues en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de proceso de administración de proyectos y completar formalmente el proyecto o la fase del mismo. En este punto, lo que voy a hacer es recopilar las lecciones aprendidas de la fase o del total de mi proyecto y se van a llevar a cabo la liberación formal de los recursos de la organización para que ellos puedan afrontar nuevos retos. ¿Por qué es importante hacer la liberación de recursos? Una, ellos ya saben si concluyeron su participación, y en este punto también doy retroalimentación a ese miembro del equipo de trabajo, ya sea a nivel individual o en presencia de su gerente. De tal manera que recuerden que yo lo que estoy buscando cada vez que inicio un proyecto es que tanto mi equipo de trabajo como yo salgamos mucho mejor en habilidades y conocimiento de cómo cuando llegamos al inicio de mi proyecto. ¿Y cómo voy a poder saberlo? Solamente si hago esa retroalimentación, esa liberación formal. Y el registro de lecciones aprendidas, yo creo que es muy valioso si lo hacen por fase, más que al cierre del proyecto, porque nos va a poder conocer, nos va a permitir saber qué estoy haciendo bien y qué debo de repetir para una fase siguiente, o qué de las actividades que estoy corriendo tienen áreas de oportunidad y que debo
de refinar para una fase subsecuente. Si no lo puedo correr por fácil, lo estoy corriendo al cierre de mi proyecto, bueno, ¿qué puedo hacer bien para proyectos futuros o qué debo de evitar en proyectos futuros? Muy importante es que al cerrar el proyecto o fase debo de revisar pues la información, debo asegurarme de que todo el trabajo realmente esté completado a través de una inspección. No se vale nada más que sea a través de sí, ya lo realicé, debo de verificar que el trabajo exista. Y lo voy a medir con respecto a qué, con respecto a mi plan de administración del proyecto. Si por alguna causa el proyecto está terminándose antes de que logren sus objetivos, debo de analizar por qué se dio esto, documentar las razones y también documentar las acciones emprendidas. No concluyo y no documento, debo de documentar qué es lo que está sucediendo e incluso su carta de cierre la hacen así, se indica que es un cierre anticipado y debe de estar aprobado. ¿Qué insumos debo de considerar para este proceso? Lo que es mi plan de administración del proyecto, mis entregables aceptados, mis activos procesos organizacionales. Como herramienta y técnica corro mi juicio de experto, mis técnicas de análisis y reuniones. Mi salida va a ser la transición de producto, servicio o resultado. Esto es muy importante porque en las últimas ediciones ya el Project Management Institute nos dice que debemos de hacer un pase transparente a aquellas áreas que van a operar ese producto, servicio o resultado. Se les da una transferencia de conocimiento, se les hace saber si hay garantías que puedan aplicar en caso de falla. Total, que haga una documentación formal de cómo estoy cerrando mi proyecto y cómo debe de realizarse la operación de ese producto, servicio, resultado en el futuro. Costos de mantenimiento también los informo aquí. Otra salida que voy a tener es la actualización a mis activos procesos organizacionales. Aquí, acuérdense, sus lecciones aprendidas, pues se van hacia estos activos procesos organizacionales. ¿Qué otra información tengo como activos procesos organizacionales? Sus archivos del proyecto, toda esa documentación que generaron, pues es propiedad de la organización. Acuérdense que el recurso humano es un activo muy valioso, pero si generan conocimiento, están creando activos para su organización. Documentos de cierre e información histórica para proyectos futuros. Muy importante es que, como tip, todos los proyectos se deben de cerrar sin importar las circunstancias bajo las cuales se dio por terminado. Y esto es tip para el examen y tip para escenarios reales. Y con esto estamos concluyendo lo que es la parte de la administración integral del proyecto. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta, algún comentario acerca de esta área de conocimiento. Jaime, muchas gracias. Dice, la pregunta ¿es válido que para definir el acta de constitución del proyecto ejecute algunos procesos de planeación como el WBS, cronograma, gestión de costos y recursos humanos con el propósito de dimensionar el proyecto y presentar la propuesta al cliente, acta constitutiva? Sí, pero a muy alto nivel. Recuerda que, imagínate que si tú inviertes todo este esfuerzo, y a nivel de expectativas todavía no están alineados. ¿Qué va a pasar? Que tú invertiste tiempo, esfuerzo, obviamente esto trae un costo asociado y todavía estás en un proceso de cabildeo, a lo mejor en un proceso de lobbying con tu potencial cliente. Entonces yo te recomiendo que lo hagas, pero a muy alto nivel, para que te sirva en temas de estar asegurándote que las expectativas, el entendimiento que tú tienes del objetivo del proyecto sea el mismo de tu contraparte y que si no lo es, el tiempo y el costo en el que estés incurriendo sea todavía menor. Acuérdate, si ya estamos en el mismo entendimiento y te están dando la autoridad para proceder, entonces planeas. Yo lo que te recomiendo, no sé, a lo mejor veo que tu propuesta, no sé si vendas servicios o si vendas producto, por lo general se corren las famosas pruebas de concepto
en esa prueba de concepto ofértala de tal manera que ahí estés alineando lo que son expectativas y que tu propuesta ya vaya con mucho más información y entonces tu ciclo de planeación lo puedas incorporar como parte del costeo de tu proyecto. De esa manera, pues obviamente ese esfuerzo que tú estás invirtiendo lo puedas recuperar en algún momento. Entonces, yo sé que cuando estás del lado de proveedor, pues tienes que hacer una planeación a alto nivel. Si es la primera vez que lo estás haciendo, hazlo. Y archiva esa documentación para que la puedas utilizar en el futuro y entonces la elaboración de tus propuestas esté basado con esta parte de estimados análogas, es decir, con proyectos similares anteriores y te sea mucho más ágil, mucho más rápido, reduzcas la parte de tus riesgos a nivel de desviación de la propuesta de valor económica que estás presentando y entonces ya estés reduciendo lo que es el grado de incertidumbre en tus propuestas. Y aún así, cuando te aprueben tu proyecto o tu propuesta comercial, sigue incluyendo la parte de tu planeación, porque acuérdate que deben de hacer los ajustes necesarios propios para ese proyecto.